¿Cómo están? Muchas gracias por estar ahí una vez más. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en qué momento del día me estén viendo a través de YouTube, según desde qué país. Muchas gracias por estar ahí una vez más. En este video, que quiero hacer una continuación de los dos videos anteriores que subí, que lo voy a llamar Que nadie cayó tu verdad, tercera parte, que sea como una especie de continuación con el tema anterior que estuve tocando, acerca de cómo la parte emocional puede hacer mella en lo físico, al ser reprimida, al ser desnaturalizada, como pasa cuando uno está en una secta como la Watchtower. En este video lo que quiero hablar es de otra gran verdad que suele callarse. Incluso que suele causar vergüenza y hace que uno lo calle, lo reprima, porque la mayoría de la gente no quiere escuchar hablar sobre este tema, ni siquiera dentro de la organización. Lo tratan como algo a lo cual hay que combatir, hay que ocultarlo, por ser un tema tabú. Yo lo considero así, al menos como lo viví yo, como lo observé yo mientras estaba dentro de la organización, y creo que todavía lo sigue siendo. Más cuando hay un entorno así, ¿verdad? Un entorno dogmático y represor como pasa dentro de la organización. Y me estoy refiriendo a esa parte espiritual que muchas veces se desoye, se la ve como una amenaza, porque esa parte espiritual está más cerca de la verdad que el discurso fundamentalista y rígido, armado por la organización Watchtower, para funcionar en serie y así lograr un control con mucha más facilidad. Y lo voy a hablar aunque a muchos les choque, aunque les asuste, aunque lo consideren blasfemia, lo consideren demoníaco, hereje o lo que se les ocurra, aunque lo consideren, no, ¿cómo vas a hablar de eso? Pero de eso no se habla, que te agarró ahora, ¿no? Es un tema que yo vengo observando de hace muchos años, de hecho desde que era testigo de Jehová. Y es un tema el cual he querido hablar con los ancianos y nunca me han querido escuchar. Me han cambiado de tema cada vez que quería conversar acerca de eso, me cambiaban de tema, no sabían qué decirme, nunca me pudieron dar una solución ni una respuesta. Pero se tiene que hablar de ese tema. Primero, porque yo lo viví dentro de la organización Watchtower y vi otros testigos de Jehová que también lo vivían ahí adentro. Y segundo, porque las ventas tienen que empezar a caerse. Uno de los propósitos de mi canal es justamente eso. O sea, yo no estoy acá simplemente para decir, ay, sí, la Watchtower es una secta demoníaca. Son unos mentirosos. Tenés que abrir los ojos y salir de ahí. No, yo estoy más que eso. Una vez que saliste, tenés que empezar a sanar, tenés que empezar a abrir los ojos a otras cosas. Tenés que empezar a descubrir quién sos. ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Tenés que empezar a descubrir que así como te han mentido en fechas, que te han dicho que el Armagedón iba a venir en tal fecha y no vino, te han mentido en otras cosas y te han ocultado otras que son vitales para tu salud espiritual. Más allá de la salvación, que eso, bueno, según cada uno, si elegirá, si seguirá creyendo o no, más allá de eso, así te vuelvas ateo. Hay ciertas cosas que tenés que saber por tu bien y para descubrir tu verdadera identidad espiritual. Y bueno, y justamente con este canal lo que quiero lograr es esto, ¿verdad? Que vos descubras tu verdadero poder, tu verdadera capacidad, que recuperes la paz y la salud también, física y mental. O sea, salud física, como hemos visto en los anteriores videos, de cómo el reprimir tus emociones, el reprimir lo que realmente estás pensando, lo que tenés ganas de decir, lo que realmente sos, básicamente, asemella en tu salud física y mental. Y para eso hay que empezar a hablar. Hay que empezar a hablar de esas cosas que no se nos permitió hablar. Y hay que empezar a mirar en esa dirección en la cual no se nos ha permitido mirar. Y se nos ha inculcado un miedo, decir, no, de eso no se habla, eso no se dice, eso no se toca. No. Hay que empezar a educarse, hay que empezar a abrir la mente, dejarle el temor a un lado y justamente empezar a buscar respuestas en eso que nos han dicho durante mucho tiempo, que no tenemos que mirar para allá porque
eso es malo, es demoníaco, es del mundo, es feo, te puede apartar. Empezá a cuestionarte, ¿por qué será que te lo han vetado por tanto tiempo y con tanta fuerza? Tal vez necesites empezar a encontrar respuestas en otro lado, en lugares donde quizá nunca te lo hubieras planteado antes. Yo vi en la congregación muchos, pero muchos casos de depresiones, bipolaridad, esquizofrenia, problemas psicológicos, psiquiátricos, gente medicada, pero mira, se me presentan caras y nombres en la memoria en este momento, que obviamente no voy a dar nombres. Sí voy a contar acerca de algunos casos, en los cuales diré el nombre de pila. Algunos ya no están en este mundo, otros me parece que ya no están más en la organización, alguno que otro que quizá esté todavía, pero bueno, no voy a dar el apellido. Pero yo veía estos casos, medicados, gente con profundas depresiones, que yo les veía un gran vacío, hermanos testigos de Jehová que salían a predicar conmigo, con un gran vacío, con un gran hastío por la vida, una sensación de despropósito tremenda, que eso me llevaba a pensar a mí, ¿dónde está el gozo y la paz del pueblo de Jehová? ¿Verdad? ¿No? El pueblo del Dios feliz, ¿a dónde está? Y esto yo lo pensaba siendo testigo de Jehová, lo que pasa es que obviamente esas cosas que uno piensa no puede decirlas, porque es herejía, es pecado. Como puse la reflexión que compartí con ustedes en la pestaña comunidad, ¿no? Acerca de la duda, no, ¿cómo te atreves a dudar? Con todas las promesas que Jehová te da, por favor. Y esas reflexiones que yo comparto con ustedes son cosas que he pensado tantas veces. Y ahora las puedo decir, las puedo plasmar. Le puedo poner palabras. Porque a veces parte de sanar, parte de ser uno libre, de libertar esto, de libertar la mente, libertar el espíritu, es cuando uno empieza a ponerle nombre a las cosas, cuando empieza a llamar a las cosas por su nombre. El ponerle nombre a lo que te pasa, o a lo que viviste, a lo que te pasó, implica como una cierta liberación. Ah, esto era lo que me estaba pasando. Esto era lo que... Por eso yo sentía esto, por eso yo pensaba esto otro, y yo no estaba equivocada. Mi intuición me decía que esto era así. Y claro que no estabas equivocado, ni equivocada. Por algo tenemos una intuición, esa voz interior, esa guía interna, la cual Dios nos ha dado dones espirituales, que es de eso de lo cual yo quiero hablar hoy, para que lo usemos, para que nos defendamos en el espíritu, dones que nos han querido coartar y nos han querido mutilar, reprimir y bueno, y hacer que callemos, porque eso les implicaba un riesgo a ellos. Entonces yo me preguntaba, ¿no es que acá dentro de la organización está todo? ¿Y por qué tanto vacío? ¿Por qué tanta desolación? ¿Por qué tanto sentimiento de derrota que yo veía? Caras de amargadas, hermanos realmente derrotados, que muchas veces lo conversaban conmigo, porque yo tenía siempre tuve eso de generar confianza en la gente, que la gente me cuente sus problemas. Yo hablaba con hermanos, más hermanas, ¿verdad? Tenía más confianza, obviamente, como corresponde, porque estaba mejor visto que la mujer hable con la mujer, ¿verdad? Me contaban tantos secretos, tantas cosas que pensaba, y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿No se supone que acá está todo? ¿No se supone que tenemos que sentirnos plenos por el simple hecho de servir a Jehová? ¿De estar en la organización verdadera, de estar en la verdad? Cuando muchas veces allá adentro no se vive como si vivieras en la verdad, porque la verdad te da plenitud, la verdad te genera paz, la verdad te genera libertad que no existe ahí adentro de la organización. Ellos te pueden decir, sí, acá somos el pueblo del Dios feliz, acá tenemos la verdad, pero no viven conforme a una persona que ha encontrado la verdad. No viven en plenitud, no viven en paz. La mayoría del tiempo se sienten derrotados, se sienten frustrados. Pero bueno, había un grupo de gente, que esto es de lo que quiero hablar ahora, porque si no me voy a seguir repitiendo el mismo tema del video anterior, que es el grupo del que quiero hablar hoy. Ciertos hermanitos, experiencias que he tenido yo,
y con otros hermanos y hermanas dentro de la congregación, un grupo que buscaron callar, buscaron negar, a quienes ningún anciano pudo ayudar, ni dar respuestas de verdad. Yo lo viví y sé de varios testigos de Jehová que lo vivieron, de pasar por fenómenos paranormales, de pasar por experiencias espirituales. Hermanos y hermanas que tenían dones espirituales y no se daban cuenta. Por ejemplo, recibir ataques psíquicos, ver o escuchar manifestaciones espirituales, poder ver el espíritu de difunto, así como ustedes lo están escuchando, sí. Y les voy a contar casos. Es creer o reventar, como decimos acá en Argentina. Yo lo he visto. Me ha costado mis ojos y lo he estado callando por muchos. Obviamente no lo hablaba ahí, jamás. Lo he callado por años y lo estoy contando acá ahora, quieran o no quieran creerlo. Y digo así, dones espirituales, porque a varios de estos hermanos de los cuales estoy hablando, los diagnosticaron con trastornos mentales, con problemas psicológicos, y estaban medicados, cuando en realidad ni con la medicación lograban mejorar, porque lo que tenían no era una enfermedad, era un fenómeno espiritual, eran dones psíquicos. Ellos tenían dones y nadie, ninguno de los ancianos les pudo dar una respuesta. Ni siquiera les pudo dar consuelo, ni les pudo enseñar a defenderse, como tendrían que habérselos enseñado. ¿Y saben quién era así? De ella sí voy a decir el nombre porque ya no está entre nosotros. Si ustedes escucharon mi video donde cuento mi experiencia en la organización Watchtower, seguramente habrán escuchado acerca de Rosa y de Víctor, que era un matrimonio testigo de Jehová que para mí fueron mis padres adentro de la congregación, dentro de la organización, que los amé con toda mi alma porque han sido buenísimos conmigo. Y si quieren, vayan a escuchar ese video para que puedan entender un poquito más lo que voy a contar. Rosa, ella tenía dones psíquicos. Rosa podía ver espíritus de personas que habían fallecido. Y saben que cuando ella lo contaba, ella después tuvo que callarse, lo hablaba solamente conmigo, porque los ancianos nunca pudieron darle respuesta. Le decían que eso eran demonios, que eso en realidad no eran espíritus de personas. Porque ¿qué es lo que nos enseña a nosotros la organización? Que el que murió, murió. O sea, los muertos no tienen nada en absoluto, que yo tengo un video hablando de eso, que lo publiqué hace poco. Es un tema del cual voy a seguir hablando porque da tela para rato. Y porque es algo que tienen que empezar a entender, o por lo menos saber, un poquito más escuchar ciertas cosas. Después ustedes decidirán si quieren creer o no. Esto, como ya les digo, es creer y reventar. Con Rosa muchas veces salíamos a predicar y ella me hablaba, veo tal cosa, veo tal otra. Una vez le tocó llamar, golpear las manos en una casa y salió un hombre con una túnica. Obviamente ella lo reconoció como si fuera un brujo. El hombre, bueno, se le dijo, dentro de todo la trató con respeto, y ella sintió, el hombre le dijo no, gracias, pero ella sintió como un aire frío que la recorría de la cabeza a los pies, y algo le dijo, andate, da media vuelta y andate. Ella hizo el movimiento como para irse, y el hombre dio media vuelta y entró como para la casa, y ella se le da por mirar así, girar y mirarlo, y el hombre se dio cuenta que el hombre, debajo de la túnica, no tenía piernas humanas, no, tenía 2 piernas como de cabra. Ese hombre en cuestión tenía 2 patas de cabra. Y eso me lo contó Rosa a mí, e intentó contárselo a las hermanas con las que estábamos predicando en aquel entonces, que se rieron de ella. O sea, fingieron que la escucharon, pero se rieron de ella. Y Rosa, de a partir de ahí, nunca más pudo contar esas experiencias en la predicación, porque las hermanas se reían, decían, ay, esta hermana Rosa tiene cada historia. Muchas veces estábamos sentada con ella dando estudios, porque generalmente nos acompañábamos la una a la otra a dar estudios bíblicos cada vez que, si yo tenía que ir o ella tenía que dar estudios, nos acompañábamos mutuamente. Y ella muchas veces, que estábamos sentada con la señora de la casa, ella dando el estudio, yo acompañándola, ella veía a otras personas presentes
personas que solamente ella veía. Y yo le creía a Rosa, porque yo he tenido esa clase de experiencia, dentro de la organización y fuera de la organización. Y a Rosa jamás los ancianos le pudieron dar una explicación, ni una respuesta, ni enseñarle cómo manejar esos dones, cómo ayudarla a defenderse también. Simplemente la mandaron a callar, dejándola en la indefensión espiritual, como a otros, o a otros hermanos. Sencillamente le dijeron que ella estaba mal, que seguramente era una enfermedad mental. De hecho, Rosa fue al médico, estuvo medicada durante muchísimos años, lo cual no le sirvió para paliar eso que le estaba pasando, lo siguió viviendo, pero callada. Sufrió muchos síntomas físicos, que los cuales, por su silencio, justamente por no poder hablar lo que le estaba pasando, y a raíz de todo eso, Rosa murió. Ahora creo que Rosa murió en el 2009, si no me equivoco, falleció Rosa. Rosa murió de cirrosis. Y no por alcohólica, porque Rosa nunca le gustó el alcohol. Murió por cirrosis, por toda la medicación que ella había tomado durante muchísimo tiempo. Y por la bronca de tener que callarse, por no ser comprendida, por no ser respetada, en algo que no era estar endemoniada ni era estar enferma, era tener dones espirituales, era tener un don que encima es un regalo. La palabra don dice regalo, un don espiritual que ella podría haber explotado para ayudar a otras personas, para descubrir una verdad, porque eso le generaba incluso un conflicto interno a ella, ¿no? De cómo, no es que los muertos no tienen no tienen conciencia de nada en absoluto, y yo por qué los veo. Y ella se murió creyendo que estaba enferma, cuando en realidad lo que le pasaba era otra cosa. Y así me ha pasado. El video se va a cortar, pero tengo otros casos de otros hermanos para contar de la congregación, lo tengo acá anotado. Obviamente los voy a contar, pero voy a hacer otra parte de este video porque este ya se me va a terminar. Pero lo que quiero dejar bien en claro con este video es que cuando se tiene dones espirituales es justamente para utilizarlos, para luchar en el espíritu, no para creerse o para sentirse enfermo o para sentirse condenado o para que lo condenen, no es para recibir una condena social, sino para luchar en el espíritu y ayudar a otros. Nos vemos en el próximo video.